en la clase número 5 del curso de certificación de gases fluorados vamos a ver las diferencias que hay en un sistema con válvula de expansión y en otro sistema de estrangulador fijo. Aquí tenemos una válvula de expansión en la parte izquierda de la diapositiva. Y en la derecha tenemos el circuito completo del aire acondicionado y, como podéis observar, la válvula de expansión está al final junto al evaporador y coge una parte del circuito de alta presión y otra parte del circuito de baja presión. Aquí lo tenemos más detallado. Viene la tubería desde el filtro decantador, es decir, de alta presión, entra a la válvula de expansión, sale de la válvula de expansión hacia el evaporador, recorre todo el evaporador, sale por la parte superior de la válvula de expansión y llega al compresor de aire acondicionado. Vamos a ver dónde se ubican cada componente. En principio vamos a ver el compresor. El compresor está con un soporte en el motor y es girado, es decir, se va a transmitir el movimiento desde el cigüeñal hacia el compresor. Quiere decir esto que el que mueve el compresor realmente es el motor, a través de una correa. El compresor tiene una entrada y una salida. La entrada viene desde la válvula de expansión y la salida va hacia el condensador. Ha de entrar solamente gas al compresor, nunca líquido. Aquí podemos ver en detalle el compresor y la entrada, que es la toma o la tubería de arriba, y la salida, que es la tubería, digamos, de abajo. La de arriba viene de la válvula de expansión y la de abajo va hacia el condensador. La entrada de fluido refrigerante al compresor, que viene desde, repito, desde la válvula de expansión, entra con una presión de 3 bares y 6 grados centígrados de temperatura y estaría en el lado de baja presión y recibe el agente en estado gaseoso frío. Ese tubo debe estar frío. La salida, una vez que el compresor ha comprimido ese gas, sale a 14 bares de presión y con 65 grados centígrados de temperatura. Evidentemente va hacia el lado de alta presión y va a impulsar el agente frigorífico en estado gaseoso caliente. Es decir, que entra gas y sale gas. El condensador, que es el elemento al que va dirigido el gas caliente que sale del compresor, está en la parte delantera del motor, junto al radiador del motor. Bien, pues este condensador lo que hace o va a hacer va a ser enfriar ese gas caliente que viene desde el compresor. Es decir, va a entregar calor. Ese condensador va a entregar calor. Por lo tanto, ese gas o ese gas caliente se va a ir enfriando. Pero no se enfría de una manera rápida. Se va a ir enfriando a medida que pasa por el tubo rodeado de aletas del condensador. Y el condensador está en la parte de alta presión del circuito. Aquí tenemos el detalle del condensador. Cómo viene por una parte desde el compresor y cómo va a enviar ese gas que se va a ir convirtiendo en líquido hacia el filtro decantador. Bien, pues ya hemos dicho que el condensador se ubica en la parte del lado de alta presión, entra con 14 bares de presión, 65 grados centígrados que vienen desde el compresor,
y recibe el agente en estado gaseoso caliente. La salida va a ser a la misma presión, 14 bares, y 55 grados centígrados y siempre en helado de alta presión. Es decir, que se ha enfriado 10 grados. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque podéis hacer un diagnóstico mirando las tuberías con un termómetro láser a ver qué temperatura tienen en todas las tuberías. De esa manera sabremos si está bien, funcionando bien el sistema o funcionando mal. También sería conveniente que lo hicierais en los equipos que están, por ejemplo, sin avería. Después del condensador tenemos otro componente que se llama filtro deshidratador o filtro decantador. Este filtro está justamente detrás del condensador y entra un tubo hacia el filtro y sale otro tubo hacia la válvula de expansión. Este filtro decantador o deshidratador está en la parte de alta presión. Aquí lo podemos ver más detalladamente. La realidad es que cuando llega al filtro decantador, lo que antes había sido gas, que se va condensando, llegue todo en estado líquido. Y llegue en estado líquido precisamente al filtro decantador. Vamos a resumir esto un poco. Decimos que el filtro deshidratador o decantador se ubica en el lado de alta presión, justo después del condensador. La entrada viene con 14 bares de presión y 55 grados centígrados, que es lo que tenía al terminar el condensador, que sigue estando en lado de alta presión y recibe el agente en estado líquido. La salida también es a 14 bares y 55 grados centígrados. También es lado de alta presión y el agente sale en estado líquido. Esto hay que tenerlo muy clarito. El siguiente elemento que viene en el circuito es la válvula de expansión. Ojo, porque aquí puede haber un estrangulador fijo, pero ahora estamos con el sistema de válvula de expansión. Aquí viene el tubo desde el filtro deshidratador hacia la válvula de expansión y va en estado líquido hasta entrar en la válvula de expansión. Después otro tubo se va desde la válvula de expansión al evaporador. Y aquí ya va a empezar en el evaporador a gasificar, a pasarlo a gas. Aquí tenemos en detalle la válvula de expansión. Fijaros que el tubo verde fuerte, llega a la válvula de expansión. Y claro, aquí en la válvula de expansión, que la explicaremos más tarde en otro apartado, en otra lección, pues lo que hace es reducir la presión que venía. Y como venía presión muy alta y ahora sale muy baja, ya gasifica, pero no vale con eso, porque tiene que ir a pasar hacia el evaporador para terminar de gasificar, de pasarlo a gas. Vamos a ver cómo trabaja la válvula de expansión. En principio, la entrada está en el lado de alta presión y entran 14 bares a 55 grados centígrados y recibe el agente frigorífico en estado líquido. Ahora vamos a ver la parte de baja presión. La salida es a 1,2 bares. Imaginaros la presión como ha caído, de 14 bares a 1,2. Y debido a esto, la temperatura ha bajado de 55 grados centígrados a menos 7 grados centígrados en el lado de baja presión. Como está saliendo en estado, digamos, de rocío, no está todavía gasificado, pero sale en estado de rocío, casi gas. Una vez que sale ese rocío o casi gas de la válvula de expansión, llega por un tubo al evaporador. Y ahí es como si estuviéramos haciendo hervir el agua. Por lo tanto, lo que va a pasar ahora es que se va a ir gasificando al pasar por los tubos del evaporador todo lo que está pasando por la válvula de expansión, hasta llegar a la salida de la válvula de expansión. Bien, todo esto
todo en esta parte, todo ese gas o ese rocío tiene que dar en gas. No puede pasar gotas líquidas. Hay que dejar todo lo que hay en el evaporador en forma de gas. Si no, podremos tener problemas graves con el compresor. Aquí tenemos el evaporador. Ha de dejar todo lo que venía en forma de rocío en auténtico gas. La función del evaporador es dejar todo el fluido refrigerante, todo el agente refrigerante en estado de gas. Fijaros que antes llegaba desde la válvula de expansión al evaporador 1,2 bares de presión y venían de 14 bares del filtro deshidratador y se queda la temperatura en menos 7 grados centígrados. Decimos que está en el lado de baja presión, el evaporador, y recibe el agente en estado gaseoso. La salida es también a 1,2 bar y a menos 7 grados centígrados, también en el lado de baja presión, y el agente sale en estado gaseoso total. Ahora vamos a otra historia. Vamos a resetear un poco y cambiamos la historia. Vamos a hablar de los circuitos frigoríficos con estrangulador fijo. Estrangulador fijo. Vamos a ver que ahora cambia el sistema. Empezamos por el compresor. Después viene el condensador, hasta aquí igual. Pero ya no hay filtro decantador, no hay filtro deshidratador. De aquí, desde el condensador, se va directamente hacia el estrangulador fijo. Y del estrangulador fijo se va hacia el evaporador. Del evaporador se va a un colector que podría parecer que es el deshidratador. No, es un colector. Y del colector se va hacia el compresor. En esta diapositiva vemos con más detalle cómo estaría el estrangulador fijo. Aquí debería ir la válvula de expansión, pero como es otro sistema, la eliminamos y ponemos este estrangulador fijo, que no os quepa duda de que hemos de saber esto sí o sí para poder diagnosticar correctamente. La ubicación de los componentes varía un poco. Sin embargo, el compresor va en la misma posición, ubicado en el motor y arrastrado desde el cigüeñal con una correa. Pero ahora no recibe la tubería de baja con gas desde la válvula de expansión, no, la recibe desde el depósito colector. Sin embargo, la salida de alta sí que va hacia el condensador. La entrada de gas desde el colector al compresor se realiza a 1,5 bar, antes era a 3, y viene a menos 4 grados centígrados, que antes venía a 6 grados centígrados. Por lo tanto, estamos en el lado de baja presión y recibe el agente en estado gaseoso frío. La salida va a ser a 20 bar del compresor, que son pues 6 bares más que antes. Y los grados centígrados son 70 grados, o sea, 5 más que antes. Esto ya estaría en el lado de alta presión y el compresor va a impulsar el agente frigorífico en estado de gas caliente. El condensador va a recibir el gas desde el compresor y cuando sale, que ha de salir en forma líquida, se va directamente al estrangulador fijo, es decir, a la entrada del estrangulador fijo. No hay en este sistema filtro deshidratador. Va directamente desde condensador a estrangulador fijo. Aquí vemos más detalladamente en la diapositiva la entrada desde el compresor al condensador por la parte superior y la salida ya en verde fijo hacia el estrangulador fijo por la parte inferior. El condensador se ubica al igual
en el sistema de válvula de expansión, pues se ubica en el lado de alta presión. Ahora estamos con el estrangulador fijo. La entrada 20 bars y 70 grados centígrados de temperatura. Está en el lado de alta presión y recibe el agente en estado gaseoso caliente. La salida es a 20 grados, la salida es a 20 bar, que es la misma presión que sale del compresor, y 60 grados centígrados, es decir, que ha enfriado 10 grados centígrados. Estamos también en la salida en el lado de alta presión y el agente sale en estado líquido. Pues ahora vamos a ver la ubicación del estrangulador fijo. Está después del condensador y junto al evaporador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a recibir el agente frigorífico en la entrada de forma líquida. Aquí lo tenéis en el zoom, en esta diapositiva, para que lo veáis perfectamente. Que recibe el agente frigorífico en estado líquido y a alta presión. Para dar datos más exactos, diremos lo siguiente. El estrangulador se ubica, la entrada del estrangulador, en la parte de alta presión. La entrada es a 20 bars y viene con una temperatura de 60 grados centígrados. Y recibe el agente en estado líquido frío. La salida hacia el evaporador será a 1,5 bars de presión y menos 4 grados centígrados de temperatura. Estaría ya la salida en la baja presión, lado de baja presión, y el agente sale en estado gaseoso o de rocío. El depósito colector se encuentra ubicado entre el evaporador y la toma de entrada del compresor de aire acondicionado. Por lo tanto, está en el lado de baja presión. Este depósito colector se va a encargar de terminar de gasificar, si quedara algo, el resto del agente frigorífico que no se haya gasificado en el evaporador. Aquí tenemos la ubicación del depósito colector. Viene un tubo desde el evaporador y va otro tubo hacia la toma de entrada del compresor en baja. Aquí tenemos en esta diapositiva el detalle del depósito colector con sus entradas y salidas hacia el compresor y la entrada del evaporador y el elemento filtrante, además del deshumidificador. Como el depósito colector está en baja, la entrada es a 1,5 bar de presión y menos 4 grados centígrados de temperatura. Está en el lado de baja presión y recibe el agente en estado gaseoso frío. Y la salida también es a 1,5 bars a menos 4 grados de centígrados de temperatura, sigue estando en el lado de baja presión y el agente sale en estado gaseoso frío. Aquí podemos ver el detalle de cómo se encuentra el depósito colector. A otra cosa, mariposa. Regulación del sistema. Los climatizadores funcionan si todos los componentes funcionan a la perfección. Por ello se instalan equipos de vigilancia en el circuito frigorífico. Ojo, porque esto nos va a dar una idea de dónde tenemos que tocar cuando haya una avería. Una unidad de control procesa las informaciones que recibe y gestiona la desconexión y conexión periódica del compresor, siempre en función de los datos que está recibiendo en el momento. Otra cosa muy importante es que en los compresores encontramos una válvula de descarga por sobrepresión de fluido. La turbina de aire fresco empuja el aire hacia el evaporador. Es decir, que tenemos una turbina que va a empujar el aire hacia el evaporador para que se enfríe ese aire.
El circuito frigorífico con estrangulador tiene conmutador de alta presión y conmutador de baja presión. Por supuesto, el conmutador de alta presión va en el circuito de alta presión, es decir, desde la salida del compresor hasta la entrada del regulador fijo, el estrangulador fijo, y el conmutador de baja presión que irá desde la salida del estrangulador fijo hasta la entrada del compresor. Aquí podemos observar el conmutador de alta presión a la salida del compresor, y en esta diapositiva podemos observar el conmutador de baja presión a la salida del evaporador. Si te gustó el vídeo, pero sobre todo si te fue útil, le das un like, te suscribes y le puedes dar a la campanita para que te lleguen todos los vídeos, tanto del curso completo de aire acondicionado como el resto de vídeos que estoy haciendo y que ya he hecho. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.